cuando viene la fuerza sísmica, la zapata en un primer momento quiere irse con el movimiento, pero ella responde y se dice no, y viene la inercia y se contrapone al movimiento. Entonces ahí se generan las fuerzas inerciales, que son las fuerzas que pueden generar daño a la estructura, y aquí viene entonces el proceso de vibración. Aquí viene lo que se llama periodo de vibración y una serie de criterios que se utilizan para el diseño de las estructuras. Yo quiero decir algo más con relación al suelo y de la importancia que es fundar sobre terreno firme. Rocoso, preferiblemente cuando son grandes estructuras. Miren, cuando los ingenieros utilizan un gráfico que se llama espectro de respuesta, que en función del periodo de vibración de la estructura, de los distintos modos de vibración de la estructura, se saca una ordenada y luego una abscisa y se determina la aceleración, y con esa aceleración, fuerza igual a masa por aceleración, se determinan las fuerzas que van a actuar en el edificio. Cuando el suelo es de muy buena calidad, esa gráfica tiende a acostarse. Entonces, con la misma característica, las aceleraciones resultan ser menores. Eso es un indicativo de que los suelos, cuando son suelos de muy buena resistencia, las estructuras se van a ver sometidas a menos efectos, a menos aceleración, a menos efectos vibratorios. Mire, por ejemplo, el caso de México. En el caso de México, el terremoto ocurrió en el cinturón del Circunpacífico, a una distancia muy considerable de México. Sin embargo, donde realmente hizo daño fue en la Ciudad de México, por la razón de que las ondas sísmicas van por debajo de la roca a una profundidad considerable de la superficie. Lo que se siente en la superficie es una refracción, una reflexión de esas ondas superficiales. Cuando esa onda encuentra un suelo blando, un suelo malo, las ondas sísmicas se amplifican. Entonces los edificios se ven sometidos a sacudiones. A sacudiones mucho más importantes. Hay una escuela Eso pasó con Puerto Príncipe, que tenía los suelos muy arcillosos. Sí, bueno, y es una información que yo no la domino. Pero, por ejemplo, eso también pasó en una escuela en Puerto Plata que se aplastó por completo. Para mí, hay muchos ingenieros que han dicho que ahí hubo un problema de configuración estructural, lo que se llama piso suave. Pero para mí lo que ocurrió ahí fue un efecto de resonancia. El suelo de muy baja calidad, vino el terremoto, generó una amplificación de las ondas sísmicas, el suelo generó un periodo de vibración, un movimiento armónico con un periodo de vibración que depende del espesor de la arcilla. Ese periodo de vibración, la relación del periodo de la estructura se igualó al periodo del suelo, y la estructura colapsó. Una estructura que tiene poco amortiguamiento por la baja calidad con que fue construido, por no tener unas conexiones adecuadas, y la estructura entonces colapsa en forma de aplastamiento. Hay muchos que han dicho que fue un problema de configuración. Para mí fue un problema fundamentalmente de resonancia. Ingeniero, se me ocurre una pregunta, por lo que está explicando en el caso de México, donde el fenómeno ocurrió a una distancia bastante importante del centro donde ocurrió el mayor daño. Entonces podríamos decir que las ondas expansivas de un terremoto lo que hacen es que se desplazan hacia aquellos terrenos donde tienen mayor flexibilidad, donde son más... y allí que entonces se hace... o pudiera... donde ocurre el terremoto tiene un valor, una magnitud, que es un valor cuantitativo, que es lo que mide la escala Richter en función de la energía liberada. También está el efecto de la intensidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, la intensidad se reduce por la distancia donde estaba el epicentro con relación a Haití. Si nosotros medimos, por ejemplo, el terremoto en función de la escala Mercalli, que es un procedimiento de medirlo, de medir la intensidad del terremoto, nosotros podemos decir que el terremoto aquí tal vez tuvo un grado de 3 o 4, sin embargo en Haití fue de 10. En la escala Mercalli, que es una medida cualitativa de medir los terremotos. ¿Por qué? Por el nivel de destrucción que tuvo. Lo que yo he dicho es que cuando las ondas sísmicas encuentran un terreno blando, las ondas sísmicas se amplifican.
y ese suelo Toman blando fuerza. se amplifican, se hace mucho más intenso. Se siente mayor. Entonces, ese suelo genera un movimiento armónico cuyo periodo de vibración va a depender del espesor de la arcilla. Y aquí entran también una serie de conceptos como es la microsonificación. Por ejemplo, en México, con su nuevo código, ellos determinaron efectos locales, suelos, zonas donde No se debe construir, por donde no ejemplo. se debe construir, o se deben de utilizar coeficientes o parámetros importantes para rigidizar más las estructuras. Sí. O sea, se detectan los efectos locales y y le dicen, esa zona tenemos que o prohibir las construcciones, o si la vamos O reubicar los asentamientos humanos y que ahí se existan parques o zonas verdes, en fin, zonificar el país en función de su suelo, de su exposición a esos movimientos sísmicos para tratar de preservar tanto la calidad humana como la calidad un asunto de prevención. de infraestructura. Vamos a una pausa y regresamos. Amigos y amigas de Agenda Económica, el ingeniero Hilton Astu nos ha dado cátedras. Aquí vamos a salir especialistas en todo lo que es estos efectos y todas estas situaciones que pueden darse con relación a mantener una adecuada calidad de la construcción que pueda preventivamente amortiguar cualquier efecto por un fenómeno de la naturaleza como son los terremotos. Hilton, en este segmento final ya quisiéramos recapitular lo que serían grandes recomendaciones desde el punto de vista de las obras públicas, de las empresas constructoras, tanto en el sector público como el sector privado, de cómo tal vez los arquitectos, ingenieros pudieran hacer pues un proyecto más armónico para garantizar todo lo que sería una calidad de la construcción. Y también yo quiero, como propietaria usuaria, yo sé que tú fuiste a mi casa y dijimos, no, esa columna es muy corta, muy pequeña, tú debes reforzar. O sea, ¿cuáles recomendaciones generales tú pudieras poner a disposición de los amigos de Agenda Económica sobre este tema tan interesante que hemos desarrollado contigo? Mira, con tu primera pregunta, el tema de las obras públicas. Cuando el ingeniero Corominas Pepín fue director de ONESPIE, se hizo un levantamiento de aproximadamente 2.000 obras en muchas provincias del país. Esas obras se determinó que el 80 o 90%, o sea, se hizo un estudio preliminar. Un estudio preliminar es visitarla y de una manera visual decir, mira, esa estructura es importante que tenga algún tipo de intervención. Reforzar en algún Exacto, cuando digo algún tipo de intervención no es que la estructura vaya a colapsar, sino que se requiere de estudios más profundos para estudiar la posibilidad de que esa obra sea reforzada. Vemos la experiencia de Haití, donde se cayó el Palacio de Gobierno y una serie de instituciones muy importantes desde el punto de vista de la funcionalidad del Estado. Y fíjense cómo ese país prácticamente ha colapsado institucionalmente. Eso se debe evitar aquí. Por lo tanto, esas recomendaciones de ONESBIE, cuando el ingeniero Corominas Pepín fue director de ONESBIE, se deben de poner en vigencia. ¿Eso no se ejecutó, se descontinuó? Se descontinuó. Sí oí decir en estos días al señor Díaz Rúa que se iba a hacer, pero ojalá que no sean palabras, porque ahora estamos con la euforia del terremoto y hay mucha gente hablando, pero cuando pasen 2 o 3 meses que la situación comienza a tranquilizarse, las cosas se callan, como ocurrió en el terremoto del 22 de septiembre del año 2003. Tú me hiciste otra pregunta más. Sí, en las empresas, los arquitectos, los ingenieros, además de cumplir las normas, ¿qué otras recomendaciones? Los arquitectos deben de tener presente que cuando ellos van a diseñar un proyecto y ellos se lo imaginan en su cabeza, sin colocar un punto en el papel, ya ellos están generando el esqueleto resistente a cualquier solicitación.